Listo, Anita, vamos enfocando ya las cámaras para dar apertura a la sesión. José Luis, ¿listo? Listo. Hecho, todo el Excelente. éxito. Ánimo, Anita. Gracias. Ya los admitimos, ¿verdad? Ya, darle. Excelente. Listo, Santa, darle. Ya comencé. ¿Ya me escuchan? No me copié para este lado. Sí. Sí, por favor. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud. Mi nombre es Ana Lilia Guerrero, yo soy secretaria general y tenemos el día de hoy a un gran invitado, José Luis García Rodríguez. Les haré una pequeña presentación, introducción sobre el tema. Bueno, primero él va a dar el tema del cambio de paradigma de la contratación pública en el sistema de salud del INSABI al IMSS Bienestar. Es un gran tema, es un tema que está muy actual, que todos tenemos muchas dudas. Y él, pues con toda su área de expertise, conocimiento, nos va a compartir un poco de cómo es que se va a desarrollar esa transformación en el sistema de la Universidad de Negocios ISEC. Es maestro en Derecho Fiscal por parte de la Universidad de Negocios ISEC. Cuenta con estudios en Administración Farmacéutica por parte del TEC de Monterrey, en Farmaeconomía por parte de INEFAM, Competencia Económica por parte del CIDE, Compras Públicas por parte de la UNAM, Compliance en la escuela, en la Universidad EL Law School de España, Compliance Officer en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro, Market Access en Relaciones Institucionales como Health Consulting, Master Government Affairs en la Universidad de Nebrija, España, coautor del libro Formularios de Contratación Pública en el capítulo de compras consolidadas, presidente y fundador de ASMEDIS, Asociación Mexicana para Distribución Institucional de la Salud, actualmente Chief Government Affairs Officer y socio fundador de Global Business Group, que es una distribuidora y operador logístico del sector salud, y Chief Government Affairs Officer y socio fundador en Administradora de Marcas Farmacéuticas SADCB. Él es un gran experto dentro de la materia. El webinario se va a dividir en dos ramas. La primera, que es la presentación directamente de José Luis. Durante esta nos pueden estar enviando preguntas. Y la segunda parte, él se va a dedicar a resolvernos las dudas sobre todo lo que pasa y las preguntas que tengan, las prerrogativas que tengan sobre este tema que él nos está presentando. Pues bueno, sin más por el momento, le doy la bienvenida y le agradezco su tiempo y el apoyo a José Luis García. Muchísimas gracias, Juanita. Buenos días a todos a la asociación. Buenos días a todos que formamos parte de Medical Expo. Gracias a la comunidad, a la industria, que todos unidos fundamos y nos formamos en lo que se requiere este proceso del sector salud.
Antes de empezar, quiero agradecer también al doctor Vinci y a todo su equipo por estar aquí en sus instalaciones de acceso, que ya me van a poner un pupitre aquí para poder trabajar con ellos. Entonces, vamos sin más preámbulo, vamos a presentar un tema muy importante, porque si bien ya tenemos la existencia de lo que es el INSABI y el bienestar, pero hoy vamos a tratar de definir perfectamente las reglas técnicas, legales, operativas, en lo que refiere a nosotros como proveedores. Hay demasiado escenario y demasiado que hablar en el tema del INSABI, al IMSS Bienestar y en el modelo de sistema de salud para el próximo sexenio. Entonces, hoy nada más vamos a desintegrarnos en una parte importante, el abasto, el tema del consumo, del abastecimiento y de los pagos para los proveedores en el sistema de salud. Entonces, sin más preámbulo, por favor, aquí le pongo ver. Muchas gracias. Arrancamos. Ok. Quiero platicarles antes para que entendamos en el concepto y empatarnos todos en igualdad de circunstancias de conocimiento de dónde va a salir todo esto. Todo esto tiene una estructura legal. Poder atender las condiciones y las necesidades del sector salud, tenemos que entender los ejes rectores que van a controlar y administrar y dónde va el camino que rige. Entonces, la primera parte que tenemos que entender es que tenemos hoy unas políticas públicas, la Constitución, políticas mexicanos, los tratados de libre comercio y la va a regirse siempre por lo que no existen muy seguido en la Constitución en materia de contratación pública, en materia de los tratados de libre comercio y en las leyes federales. Sí es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo con las políticas públicas van a ser el eje rector de lo que en un sexenio se requiera atender. Vamos a atender y establecer el mecanismo donde estamos sustentados hoy y lo que nosotros queremos que va a suceder para el próximo sexenio, y aún al final de la presentación vamos a mostrar lo que creemos que es el camino correcto para que esto fluya de manera correcta. Entonces, atendiendo nosotros tenemos habla muy específico. Y es Instituto Bienestar. Y la tiene que ser PD. Nosotros en el año 2000 realizado de presupuestos, es decir, a través de las canales aquí públicas se establecieron el desarrollo, se establece que la manera de controlar las adquisiciones va a ser un presupuesto centralizado y federalizado, que no es lo mismo. Y hoy vamos a explicar cuál es una de esas diferencias. Entonces, todo esto, las políticas, la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, los tratados de libre comercio con las leyes federales, va a salir el plan anual de adquisiciones. ¿Cuál es el plan anual de adquisiciones que hoy tenemos? Con el escenario número 1, tenemos la compra consolidada, la misma compra consolidada, y nos vamos a dar cuenta que la compra consolidada no es el todo ni el nada, simplemente es un presupuesto hoy controlado, lo dice la administración, la ley orgánica de la administración pública, por la Oficialía Mayor de Hacienda, es decir, el eje rector sigue siendo la Secretaría de Hacienda. A través de un convenio de participación, le dimos un inicio poderes al INSABI. Después trabajaron con la UNOPS, para después de regresar otra vez al INSABI, para posteriormente nos vamos a Bienestar. Eso no es el todo, ese nada más es una parte en lo que rige la Constitución. Vamos a ver qué rige. La Constitución se rige por 4 ejes rectores en materia de la contratación pública, del Plan Nacional de Desarrollo y lo que se quiere hacer con el sistema de salud. Vamos a arrancar con el
artículo 4. En el artículo 4, vamos a ver aquí es donde se define y aquí es la estructura del IMSS Bienestar en materia de Constitución. Punto número 1, el artículo 4 señala las bases, define las modalidades de la atención integral gratuita para las personas que no cuentan con seguridad. Es decir, los que se rigen bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el ISSSTE o bajo otro ordenamiento en materia de salud, como pueden ser los funcionarios de PEMEX, los funcionarios del ICEMIN, los funcionarios de SEDENA, no les aplica este artículo 4. Solamente habla exclusivamente para la atención integral gratuita para las personas que no tienen seguridad social. Eso es igual al ya, y esta modificación ya tenía, la volvieron a recalcar la modificación a la Constitución, pero no hay cambio alguno. Así se ha regido la Constitución desde hace más de 20 años, ¿de acuerdo? Entonces, y el artículo 73 en esta fracción nos va a señalar, obviamente le da el origen al Consejo de Salubridad General. Punto importante, entonces quiere decir que en el artículo 4, cuando vamos a hablar de la salud para las personas que no tienen la atención, también va a hablar de que el artículo 73 en la fracción 16 va a hablar del Consejo de Salud General y cuáles son sus funciones. Ojo, y bien importante, ahorita que ha existido modificaciones al Consejo de Salud General. ¿Quién es el jefe del Consejo de Salud General? Pues depende exclusivamente de la presidencia de la República, nada más. Después es la autoridad sanitaria que ejecuta las disposiciones que serán obedecidas por las autoridades del país. Es decir, a través del Consejo se va a regir el cómo, el por qué y el cuándo se van a atender las necesidades de los derechohabientes, de lo que regresamos en el artículo 4, de los que no tienen salud, ¿de acuerdo? Y finalmente, vamos a hablar que en caso de epidemias, la Secretaría de Salud tiene obligación de dictar medidas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos de que vienen y que van a regresar. Lógico, irrisorio creer que no van a regresar. Esta estructura, esta mecánica va a ser la estructura para planificar las epidemias en materia de políticas públicas tenga un vector y que todo es vamos al cuarto artículo. El pública en general, hemos usado las oficinas para solamente hacer cuestiones de inspección posteriores a la contratación, cuando deberían ser parte integrante de un modelo de contratación pública para que opinen, regulen y nos aíslen de cualquier problema como tomadores de decisión, colocar las reglas adecuadas para poder establecer a través de las investigaciones de mercado, las políticas bases y lineamientos, la rendición de cuenta y la ley anticorrupción, poder atender las condiciones y las necesidades para hacer una compra pública adecuada. Estas son las 4 factores claves que define la Constitución en sus herramientas técnicas, operativas y legales para que la contratación pública tenga un éxito adecuado. Entonces, estas herramientas ya las tiene la política pública. Ya que se establecen las herramientas que requiere la política pública, es importante establecer que también tenemos quiénes son los actores que van a vigilar y salvaguardar los intereses del país. Y tenemos todavía el número 1, que es la Cámara de Diputados y Senadores, con la Auditoría Superior de la Federación. Del otro lado tenemos la Secretaría de la Función Pública,
que hoy va muy ligada a la Oficialía Mayor de Hacienda para poder atender las condiciones de las compras públicas del sector salud, y el otro es el órgano interno de control. Los órganos internos de control está el federal y tenemos los estatales o sectoriales, es decir, cada organismo tiene cada dependencia tiene un órgano de control. Esto debe ser tema, pero no debe haber un sistema central. Ojo, vamos a apuntarle esa parte para ahorita que hacen las observaciones. Ahora, el mismo 134 constitucional nos va a hablar de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando se refiere al precio, todo se va a regular a través de una investigación de mercado. Este Infinestar, dentro de sus reglas de operación, tendrá que regular todo a través de sus investigaciones de mercado. Un punto bien importante. México, a través de los comunicados que ha señalado la OCDE, donde nosotros estamos evaluados con los 184 países que somos miembros, siempre nos ha colocado, no es de ese sexenio, siempre nos ha colocado un tachecito. Y ese tachecito es la falta de transparencia en las investigaciones de mercado. Será muy importante un acto de que en el próximo modelo del próximo sexenio exista la transparencia para poder regular las investigaciones de mercado, de darle la transparencia, la claridad, el mecanismo para poder atraer más participación en las investigaciones de mercado y de esa manera poder atender las condiciones pertinentes en cuestión de calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias. Cuando hablamos del tema de calidad, tenemos ya una oficina bastante robusta, bastante fuerte y reconocida a nivel internacional, que se llama Cofepris. Es bastante emocionante llegar a ferias internacionales y ver la estampa de Cofepris con los proveedores de materia prima, los proveedores de maquinaria, los proveedores de producto terminado, y siempre todos reconocen el tema de Cofepris. Vamos a darle los mecanismos a Cofepris a través de las condiciones adecuadas. Es decir, si en el modelo de este actual gobierno tendrá que observar si fue adecuada la participación sin registro sanitario de los productos. Habrá que hacer una crítica constructiva, una retrospectiva y un análisis correcto. Y la oficina que hacer ese tipo de observaciones es nada más y nada menos que Cofepris. Si fue real, fue correcto, fue pertinente para el abasto, logró eliminar el desabasto, logró tener más competencia, logró tener, y entonces en combinación de la competencia tendrá que aparecer otra vez la oficina de la COFECE, donde tendrá que observar si todos los países que llegaron a México entregando productos sin registro sanitario estuvieron regulados por el tema de Cofepris, también cumplieron con temas de competencia. No existieron prácticas desleales de comercio. Es bien importante dar el poder y mecanismo para que las condiciones de acción de las compras públicas sean las adecuadas. Un punto bien importante, financiamiento. Gran error y tache que tenemos como industria. Ojo, este tache va para nosotros, no para el gobierno. Cadenas productivas. Nos quejamos durante 4 años y medio, casi 5, que INSABI no paga. ¿Sí? Y resulta que solamente en 4 años, 2 proveedores solicitaron a cadenas productivas que inscribiera al INSABI. De todos los participantes, llámese compra consolidada, adjudicaciones indirectas, compras restringidas, servicios integrales, materiales, equipamiento que participaron en el INSABI, operadores logísticos, solamente 2 proveedores solicitaron su inscripción en cadenas productivas. Obviamente, la dependencia no tiene la autonomía, porque son las reglas no escritas, para poderse inscribir directamente a la MIPS. Es a través de la solicitud de los proveedores cuando se inscribe una dependencia. Este tache es directamente nosotros. Si no nos pagaron es por nuestra culpa, porque no se crean los mecanismos de acción. El dinero ahí está, pero no estaba. Y entonces es muy importante que no volvamos a cometer el mismo error
con el Instituto del IMSS Bienestar. Tenemos que entra en funciones a partir de la facturación, pero es a partir del mes de septiembre, ya con el Bienestar, 16 de agosto. Entonces es importante que ahora, cuando estemos ingresando a revisión y Bienestar, también venga anexada la solicitud para su inscripción a cadenas productivas y llevar la cartita a cadenas productivas para que inscriban al IMSS Bienestar. Recordando que además es un tema muy importante, es el mes de agosto la inscripción de nuevas dependencias y podemos inscribir a todos los hospitalitos que participan en la consolidada o en otros modelos para que se inscriban en el NAPINSA. Sí, si nosotros nos juntamos, nos agremiamos, para eso sirve la política industrial y para eso sirven las cámaras y las asociaciones, tendremos que instalarnos en la facultad de poder inscribir a todas estas dependencias a través de la solicitud. Si nada más lo vuelven a solicitar dos, obviamente no se van a inscribir. Si los participantes en todo tipo de modelos de la contratación, de llámese adjudicación directa, compra restringida, compra a través de licitación o compra consolidada, suman más de, estamos hablando ahorita de un ejercicio total de más de 3,000 proveedores, quiere decir que sí tenemos la fortaleza como gremio para solicitar la inscripción de cualquier agente económico llamado dependencia que participa en el modelo de compra pública. Vamos a hacerlo, organizarlo para hacerle más fácil la vida al tomador de decisión. Siempre recuerden que el tipo de estructura de nuestra ley es reactiva, no proactiva. Quiere decir que funciona en consecuencia de si nosotros los inscribimos, a ellos los van a inscribir y nosotros tenemos posibilidades de subir nuestros contrarrecibos a través de cadenas productivas. Esa es una de las partes importantes, lo señala la Constitución, está la estructura legal, la estructura técnica y los mecanismos adecuados. Esta la tenemos que entender nosotros. La oportunidad, tiempo idóneo para la contratación. Importante también que desde hoy solicitemos allá instalado IMSS Bienestar que nos avise de su programa anual de adquisiciones, que nos avise de sus próximas investigaciones de mercado, porque si nosotros le damos una claridad, trabajando en equipo con el IMSS Bienestar, podemos formar un equipo diferente, recordando que eso no es ilegal. La Ley Federal de Competencia Económica habla que todos somos agentes económicos y que tenemos la facultad de juntarnos el gobierno y los proveedores en establecer las reglas de trabajo para un mejor funcionamiento para el Estado. Entonces, es un acto que ya está establecido dentro de la Constitución. Y cuando hablan de las mejores condiciones, es establecer las condiciones que hablan los tratados de libre comercio. Entonces, ya están, como podemos observar, ya tenemos los mecanismos adecuados en la materia legal para poder estructurar lo que queremos en el futuro del IMSS Bienestar. Después viene, ya tenemos la política pública, establecimos el Plan Nacional de Desarrollo y vamos a hablar de la estructura de las adquisiciones y la estructura del abasto. Los dos puntos que más nos duelen. ¿Por qué? Porque ni la estructura de la adquisición ni la estructura del abasto forman parte de la Constitución ni de la ley federal. Si bien la ley de adquisiciones vigente señala a través de su ley y su reglamento cuáles son los requisitos mínimos de participación, pero no contempla un modelo de estructura de abasto y un modelo de estructura de adquisiciones. Es importante que hoy establezcamos estos modelos. Y para establecer este modelo y este mecanismo, me permito este hermoso diagrama que ha desarrollado de manera muy pertinente el doctor Vilchis y que le pedí permiso para utilizarlo, porque aquí nos avisa perfectamente lo que tenemos que hacer. Punto número 1, y no lo vamos a tocar nosotros, esto es totalmente en materia del doctor Vilchis. Punto número 2, este es el punto importante, de dónde vienen las contribuciones, dónde van a venir los dineros. Este tipo de dineros viene regulado por los ramos. La estructura orgánica de la administración pública contempla ciertos cajones que son igual a dineros y eso se llaman ramos. Y esta parte está muy bien definida. ¿Por qué? Porque si bien sigue siendo prácticamente el mismo dinero, se va distribuyendo de diferente forma. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener la capacidad y la visión adecuada para identificar dónde está colocado el dinero desde antes. ¿Cuándo empieza la federación a colocar los mecanismos de dónde quiere establecer las condiciones económicas y a dónde va a recargar el dinero? En el mes de septiembre.
mucho antes de pensar en una investigación de mercado, mucho antes de pensar en una planeación del siguiente ejercicio, es importante que nosotros coloquemos los ojos sobre la planificación de lo que va a ser el programa anual de adquisiciones a través de lo que va a discutir en el Senado, cuando se va a discutir la ley de egresos, el proyecto de egresos de la Federación. Pero el proyecto de egresos empieza a definir las condiciones y las rutas desde el mes de septiembre. Por eso es que nosotros anunciamos desde esta oficina en el mes de noviembre que venía la desaparición del ENSABI y el nuevo mecanismo de estructura, porque nos pusimos a leer desde el mes de septiembre todas las acotaciones y los lineamientos que va colocando Hacienda y le hace llegar a la Cámara. Entonces, en esta parte importante de los dineros, observamos nosotros que no va a haber grandes cambios. Vamos a ir manteniendo el mismo dinero del Producto Interno Bruto recargado en materia de salud. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que no va a haber más dinero? Porque observamos que prácticamente todos el sexenio tenemos un poco más pesos menos, pero llegamos hasta un 30% de dinero no utilizado. Quiere decir que no se terminó de utilizar todo el dinero por ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? No se consiguió la manera adecuada de emitir una licitación, no se logró la compra por falta de operantes, no se logró el objetivo por falta de una planeación, reglas de operación de algún instituto, infraestructura, condiciones, mercado, pandemia. Todos esos factores han llegado a tener que el mecanismo tenemos un 30% de presupuesto de subejercicio, es decir, dinero que no se utiliza. Entonces, hay que empezar a establecer los mecanismos adecuados. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuántos de nosotros le informamos al Estado a través de cada una de los avances de contrato? Te informo que nuestro avance de contrato va al 50%. Te informo que el avance de contrato va al 80%. Te informo que vamos al 5% del abasto de contrato. Es importante crear este mecanismo. ¿Por qué? Porque de esa manera le ayudamos al tomador de decisión de definir que no va muy corto en su contratación y sobre todo lograr la trazabilidad. Es importante establecer en este mecanismo que se perdió la trazabilidad de abasto y de consumo. ¿Por qué? Obviamente hay dos agentes muy importantes, uno es la pandemia y otro es el desabasto. Y eso vamos a hablar más adelante para una mejor forma de atender el abasto en el sistema de salud. Y obviamente después tenemos el sistema de los proveedores, que es el tema que hoy nos atañe. En el sistema de los proveedores, obviamente, tenemos que atender qué va a suceder con el bienestar, pero también vamos a tener que observar quién va a ser el macho alfa controlador de las compras públicas. Y tenemos el número 1, quién va a ser el encargado de la contratación pública de los presupuestos consolidados. Ojo, no se llama ya la licitación consolidada. La Ley Orgánica de la Administración Pública habla de presupuestos consolidados, es decir, una serie de compras, mecanismos de adquisición que no deben ser solamente o no pueden ser solamente en un solo ejercicio. Es un cúmulo de eventos que te llegan a hacer una compra consolidada. En este acto, en este preciso acto, hoy los que tienen las facultades de atender una compra consolidada, tenemos al IMSS, tenemos a INSABI, tenemos a SEDENA y tenemos a ISSSTE. Hoy son los únicos agentes adecuados, indicados y registrados para establecer las condiciones de una compra consolidada. ¿Qué sucede si la lógica nos señala que si era el órgano rector de atender la jornada, ¿qué le hace este mecanismo al bienestar? Puede ser una de las opciones. El bienestar sea ahora el órgano rector de las compras consolidadas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué falta para que te atienda eso? Bueno, resulta que Hacienda es, a través de la Oficialía de Hacienda, quien es el eje rector de los presupuestos consolidados y tendrá que establecer un mecanismo llamado convenio para darle las facultades al bienestar, recordando que también puede darle a alguno de los otros, a las otras dependencias, esa facultad. Hoy no tenemos en el escenario quién va a ser el encargado de establecer la compra consolidada del siguiente sexenio.
pero en el escenario puede ser directamente otra vez Hacienda, puede ser el IMSS Bienestar, puede ser el INSABI ya no, el IMSS, SEDENA y el ISSSTE. Vamos a hacer la quiniela para ver quién va a ser el próximo encargado de la compra consolidada. Mi opinión dirige sobre dos actores, el IMSS Bienestar y la Secretaría de Hacienda. Creemos que cualquiera de estos dos agentes económicos de la administración pública pueden ser los encargados de dirigir la próxima compra consolidada. Todo dependerá de qué mecanismo económico vaya a llegar al próximo sexenio, porque va a establecer la política económica que nos dirija en los próximos 6 años. Siguiente punto. La ruta del sistema de salud es importante, también cortesía del doctor Samuel Winchis. Esta es la evolución del sistema. Desde el inicio que tenemos en 1943 hasta el final que tenemos aquí el IMSS Bienestar en su última creación. Punto importante, porque le tenemos mucho miedo al IMSS Bienestar. No hay que tenerle miedo. Hay que aprender a trabajar con este mecanismo. ¿Por qué? Porque a diferencia del INSABI, el IMSS Bienestar viene soportado por una estructura técnica legal bastante robusta. En este momento la vamos a ver. Pero además de que sea bastante robusto, también tiene ya experiencia. ¿Por qué? Porque dentro de los mismos actores que participaron en el INSABI, la mayoría va a participar en esta. Entonces se va obteniendo experiencia. Ya al obtener experiencia se van puliendo los detalles que no fueron adecuados, desde la contratación, adquisición, condiciones administrativas, generación de demanda y pagos. Hoy sabemos perfectamente que el embudo, que vamos a ver más adelante, está en varias situaciones operativas. Tendrá que venir el corte de caja, analizar el objetivo y verificar cuáles son las condiciones más importantes que le convienen al IMSS Bienestar para dar el resultado correcto. Esto estamos hablando dentro del mecanismo de un sistema federalizado de los recursos y centralizado. Sí, porque ¿qué significa eso? Ahora sí vamos a hablar de federalizado. Es que la federación se encarga de los ingresos. Como bien sabemos, solamente son 8 estados que no están adentro de la federalización de los recursos del sistema de salud. Y por el otro lado, centralizado se refiere a que toda la adquisición se concentra en el centro del país, en la Ciudad de México y el área metropolitana, y de ahí parte el rumbo. Eso es un embudo, tanto técnico, operativo y financiero. ¿Necesario? Probablemente sí, ya que tuvimos desgraciadamente muchos problemas con el sistema operativo y financiero del Seguro Popular. Entonces, a veces hay que dar un control grande, un cambio en el volante para poder empezar otra vez de cero. Entonces, esa parte tendrán que analizar los próximos que lleguen si viene siendo de manera correcta que el Bienestar vuelva a tener el sistema federalizado y centralizado. Si bien el federalizar los recursos ha sido más óptimo por el tema de los desfalcos, pero el sistema centralizado está doliendo demasiado por el traslado en los tiempos de entrega. Entonces, ese es un punto de actuación, punto que tendrán que señalar en el corte de caja, que es lo que más conviene para llegar justo a tiempo a el derecho a ambiente. Okay. Ahora sí vamos a hablar los caminos del sistema de salud. Cuando los recursos son descentralizados y cuando los recursos son centralizados. Hoy tenemos, y lo manifestamos en alguna plática la semana pasada, que México para el próximo sexenio tiene 2 mecanismos: o seguir con un sistema de recursos centralizados o regresar a un sistema de recursos centralizados. Y en esa ocasión señalé que ninguno de los dos nos conviene, que vamos a tener que seguir trabajando de manera ardua para tener un mecanismo operativo adecuado. Y señalo el porqué. En un sistema centralizado, como es este, también tenemos el abasto centralizado. Y este, al ser centralizado, tiene unas directrices erróneas. La trazabilidad, que la vamos a dividir en 2.
el lugar y el momento. Otra vez, tache para los proveedores. Vámonos a lo que es el IMSS Bienestar, antes INSABI. En la trazabilidad del lugar y el momento, al corte del primer semestre del año, solamente tenían abasto a través del INSABI, no llegaba al 20% de atención en las órdenes de abastecimiento promedio nacional. A mí me dicen, no, yo sí supe. No, ok, promedio nacional. Como proveedores tenemos un tache, porque no atendimos las condiciones y las necesidades del INSABI. Y eso se debe por dos cuestiones. Puede ser por un exceso de la demanda, o sea, nos pidieron más de lo que habíamos calculado, un exceso de asignación, nos asignaron más de lo que podíamos importar o fabricar, y probablemente por un descontrol en la trazabilidad de la demanda. La dependencia solicita más de un producto que en realidad no requiere. Esos son los tres momentos por el tiempo del error en el abastecimiento. Y en el tiempo del lugar, los errores del lugar. ¿Cuáles son los problemas errores del lugar? Que todo se concentra en el centro del país. Punto y dato importante para los tomadores de decisión. En el caso de los medicamentos, el 40% se fabrica en el Bajío, prácticamente en el estado de Jalisco. Y en el caso de los dispositivos médicos, que por cierto México es el séptimo lugar a nivel mundial en la fabricación de dispositivos médicos, la mayoría de las fábricas se concentran en la frontera. Entonces, cuando hablamos del lugar, quiere decir que todos los importadores o fabricantes también tienen que acudir al centro del país y después del centro otra vez se vuelve a dispersar. Es un mecanismo que no está dando resultados. Hoy existe y por lo tanto tenemos que ser nosotros más eficientes en la entrega, en la planeación, en la distribución. Y obviamente lo que queremos para eso es que haya el tema financiero más adecuado para nosotros. Pero este tache es bien importante porque habla de lo más que somos como abastecedores del sistema de INSABI. Entonces, eso se debe al modelo de compra y vamos a defender el modelo de compra que creemos que ya no será adecuado. Ahora vámonos con los recursos descentralizados. En los recursos descentralizados, en el caso de llegar otro tipo de gobierno, lo que va a suceder es que tampoco nos conviene como proveedores del Estado. ¿Por qué? Porque si no va a descentralizar los recursos de manera completa, porque hay 22 jugadores de los 32 que ya no son de su equipo. Entonces, el jaloneo de los recursos estatales se va a complicar. Ya el jaloneo político nos impacta en la manera económica. Y los que van a aparecer son dos personas, dos agentes económicos dentro de la estructura del sistema de salud. El primero va a ser los usuarios o derechohabientes, y los segundos que van a subir son los proveedores. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos conviene que exista disputa, pelea, discusiones o cualquier otro altercado dentro del aspecto político-técnico. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pasamos a sufrir la parte operativa. Entonces, un modelo descentralizado se va a complicar porque 22 no juegan dentro de este equipo. Ese es el problema que existe. Y ese es el problema que tenemos que analizar en nuestro panel de control, nuestro control de riesgo de mercado para saber a qué manera vamos a jugar dentro de la distribución en el sistema de salud. Ojo y importante. Siguiente tema. ¿Cómo está el sector salud en las condiciones políticas? Esta es una retrospectiva. ¿Por qué arrancamos en el nivel de 1982? Porque en 1982, cuando se empiezan a regular de manera más adecuada la contratación pública, aparece en la primera ley de adquisiciones y de ahí arranca todo un sistema de control legal, técnico, operativo de la contratación pública. Entonces, a partir de ahí, podemos partir en dos, antes de los tratados y después de los tratados. Cuando se firman los tratados de libre comercio, obviamente ya sabemos, el esquema era una derecha moderada, un modelo de descentralización, y así nos arrancamos todos estos sexenios con un sistema descentralizado. Hasta aquí. ¿Qué sucede cuando el sistema se vuelve a centralizar? Pues bueno, porque no solamente se centralizó, hablamos de una federación de los recursos en este modelo,
un modelo centralizado en las compras centralizadas, la regulación falló. Y eso tenemos que ser bien reconocedores de ambas partes, porque nos faltó más potencia de acción y solicitar a los tomadores de decisión que tomaran en cuenta Tratado de Libre Comercio, regulación sanitaria, regulación técnica y la competencia. ¿Por qué? Porque la aglomeración de una gran compra consolidada que fue gestada de mayor fortaleza a partir de los últimos 2 sexenios, genera un oasis falso, o todos los oasis son falsos. ¿Qué quiere decir? Que pueden contratar mucho, o sea, mucho papel, mucho contrato, pero el abasto es poco. Entonces, el objetivo primordial, que es la contratación y volumen, la gran contratación, no está surtiendo efecto. La compra pública consolidada se está quedando corta. El mecanismo no está siendo el adecuado. Y es importante que a través de las cámaras de las asociaciones hagamos llegar información de cómo va la trazabilidad, la rectoría, los pagos, el abastecimiento, las condiciones de nuestros contratos, para que los tomadores de decisión contemplen ese escenario de crisis y sus premisas y colocar un modelo de contratación más adecuado, no importando la política. Y entonces resulta que nosotros vemos el siguiente escenario. Seguirá sí o sí un modelo centralizado con una federalización de los recursos, pero lo que se va a complicar son las dinámicas complejas de abasto. Y ese es a donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos el área de oportunidad a través de las asociaciones y de las cámaras de hacer llegar a los tomadores de decisión cuáles creemos que son los mecanismos de abasto. Nosotros no vamos a controlar ni los recursos ni la forma de comprar, pero sí podemos ayudar a los tomadores de decisión en el abasto y en la adquisición. Cómo sí establecer las condiciones adecuadas de abasto y adquisición. Por eso señalo que de verdad, sea de uno, sea A o sea B, las dos sopas que tiene para el siguiente sexenio este país, las dos sopas van a ser complicadas en materia de adquisición y abasto de medicamentos. No por nuestra culpa, no por la culpa de los tomadores de decisión del sistema de salud, sino por las tendencias y las condiciones políticas que van a imperar y el torbellino político va a impactar directamente en la operación. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder estructurar de manera adecuada las operaciones de nuestra empresa. Planificación adecuada en la fabricación y sobre todo el control de lo que sí podemos abastecer. Y la única manera de obtener esas condiciones es que se regule el modelo de adquisición. Y eso es lo que tenemos para las cámaras de asociaciones. Repito esta lámina que ya hemos mostrado prácticamente hace 10 meses, pero el punto importante, ya nos habían establecido 2021, 2022 y 2023 que el INSABI iba a desaparecer y que iba a entrar en vigor el bienestar. El INSABI ya no va a funcionar. Quienes no lograron realizar facturaciones por problemas de facturación al 31 de julio van a tener problemas para cobrar. Quienes no estén ingresando a revisión de manera adecuada de aquí a noviembre van a tener problemas para cobrar. Es importante que entendamos que el INSABI ya se fue, ya se va y solamente está en su etapa de entrega. Si bien todavía realiza adquisiciones, si puede realizar adquisiciones. ¿Y por qué puede realizar adquisiciones? Porque todavía tiene presupuesto que se le entrega en el presupuesto anual de adquisiciones. En el presupuesto anual de adquisiciones todavía tiene dinero y tiene que ejercer ese dinero. Entonces, por eso sigue comprando. Pero es muy importante que nosotros entendamos en nuestra estrategia hasta qué punto le seguimos vendiendo, que es la fecha final, que es el 28 de noviembre, para que no se nos quede nada en el tintero. Importante, ¿cuál sería o cuál debe ser el modelo de compra de los insumos? Y las adjudicaciones directas. Si bien la rectoría en este sexenio
se ha partido en estos dos. Punto número 1. Dejemos de satanizar las adjudicaciones directas. El mecanismo está plasmado y regulado en la Ley de Adquisiciones, en el artículo 41 y 42. Excepciones a la contratación pública. Si bien sabemos, nos enteramos por el periódico y otras noticias que algunas compras no son las adecuadas, pero las que sí son adecuadas son una solución a un problema de abastecimiento. Problema de abastecimiento que muchas veces provocado por la compra consolidada, por todos los incumplimientos que tienen los proveedores. Entonces, como pueden observar, somos parte del problema en la contratación pública, porque al llevar un pedazo del pastel del cual no podemos entender por la importación, por la aduana, por la planeación, por la fabricación, por temas de calidad, por temas de mercado, todo esto le complicamos a la compra consolidada. Y el rompas en caso de negligencia que señala la ley es la adjudicación directa. Dejemos de desestabilizar el mecanismo porque somos parte como industria de que este se geste de mejor manera para que este disminuya. En este modelo de la compra consolidada tenemos dos escenarios. El modelo de compra de los insumos para el sistema de salud y los modelos de atención para el sistema de salud. Bien importante. ¿Por qué? Porque si bien la adquisición de estas compras son de gran volumen, pero nos encontramos en unos mecanismos de modelos de atención a la salud que van creciendo. Y hay que ponerles atención, que son los programas sociales, los programas y el programa de paciente específico. Creo que es importante que también a través de las asociaciones, de las comunidades médicas, de las fundaciones, de las cámaras, hagamos llegar los resultados que forman parte del mecanismo. No todo es comprar en volumen. Ok, aquí hay una pregunta. Bueno, vamos a dejar las preguntas, por favor. Al final, sigan escribiendo todas las preguntas. Voy a contestarlas hasta el final. Sí, por favor, si no, no nos va a dar tiempo. Señalaba, nosotros tenemos que hacer llegar la información a los tomadores de decisión de los resultados si son óptimos. Y parece que la forma más adecuada de atender ciertos padecimientos es a través de programas. No todo es compra en volumen. La compra en volumen muchas veces, o la realidad es que atiende más a lo que es primer nivel de atención. Pero las cosas específicas tendrán que eliminarse de la compra consolidada, que no ha sido forma adecuada a la contratación. Pero ¿cómo va a ser si nosotros le hacemos llegar los resultados de estos mecanismos de contratación a los tomadores de decisión, le colocamos mayor cartas en el escritorio para que pueda ser un modelo económico importante? Somos parte del sistema de salud y somos responsables de también enseñarles. Ok, vámonos a la ruta hasta el siguiente sexenio. ¿Cómo vamos a trabajar en el siguiente sexenio? Con el INFIENSTAR. Antes que nada, señalar, el INFIENSTAR no va a desaparecer para el próximo sexenio. El andamiaje legal en el que está colocado está adecuado para permanecer. Y es importante señalarlo. Probablemente le podrán cambiar de nombre, pero el bienestar, con el nombre que le quieran colocar, se va a establecer y se va a mantener. Sería una tragedia legal, administrativa y operativa para los derechohabientes eliminar hoy el bienestar, porque cumple con las condiciones legales de infraestructura para poder operar. ¿Va a aprender? Sí, va a aprender y obviamente crecer duele. Entonces, ¿dónde va esta estructura? Bueno, tema número 1, va a cumplir 1 año de creación y el 31 de agosto le haremos el pastel de 1 año de creación del bienestar, que ya lleva un segundo director, ya deja en funciones la anterior directora y ya toma posesión el que era el coordinador de adquisiciones del INSABI.
el doctor Calderón Ali, el maestro Calderón Ali, que ya es el nuevo director del INSABI. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ya tiene años de experiencia, ya aprendió tanto en es un sistema de adquisiciones, un sistema de abasto, un sistema de cumplimiento y sobre todo en una pandemia. Entonces, hay que aprovechar esa experiencia para que ahora acercarnos con los mecanismos adecuados para enseñarle los resultados de cómo formuló esa contratación y los resultados de cómo funcionó o no esa adquisición. Pero solamente si nosotros les damos los datos van a saber en el escenario cuáles son las condiciones más pertinentes para ir evolucionando el modelo. ¿De acuerdo? Tema número 2. El 5 de octubre se le dieron los mecanismos del órgano interno de control, la facultad al IMSS para ir dirigiendo, agarrarlo de la mano y llevarlo como batuta. Es un rector en materia del órgano interno de control muy importante. Por cierto, quiere decir que ya sabemos cómo trabaja el Seguro Social, ya sí vamos a trabajar para dos cuestiones, tanto para el tema de los pagos, para el tema de la contratación, pero también existe la parte técnica en cuanto somos incumplidos. Y hoy, como sabemos, el Seguro Social es bastante estricto en el tema de incumplimientos, tanto por cuestiones de calidad o por cuestiones de abastecimiento. Por ejemplo, el bienestar va a ser igual. Entonces, ojo y observaciones como proveedores. Punto importante, se crea el 15 de octubre el decreto de los fondos del Infonsabi, a la TESOF, la lámina que hayamos presentado, se le da la instrucción y hoy el tenedor de los recursos es la TESOF, y la TESOF le va a ir regulando los recursos ya al bienestar. Ya empezó, ya estamos en el escenario. Siguiente tema. El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, aparecen las reglas de operación. Por eso les señalo que la estructura del IMSS Bienestar es mucho más robusta de lo que tenía el INSABI, porque el INSABI le dolió mucho la creación de sus reglas de operación. Se tardaron 13 meses y por eso no se podía ingresar a revisión y por eso no nos aceptaban las facturas y por eso no nos pagaban, por falta de reglas de operación. Ya existe el mecanismo desde el 28 de diciembre, obviamente cada año se emiten las reglas de operación y ya existen los mecanismos adecuados, los canales. Otro punto importante es que el 23 de marzo ya de este año se reforma el Estatuto Orgánico del Bienestar. Es un tema técnico nada más de cuestión de operación. ¿Quién es el encargado? Sabemos que la coordinación de administración y finanza va a ser el eje rector de la operación en lo que se refiere al bienestar. Y el 27 de marzo, un punto muy importante que todos nos han preguntado. ¿Le sigo subiendo al INSABI o yo no le subo? ¿Me va a pagar el INSABI o me va a pagar el bienestar? ¿O me va a pagar TESOF? ¿O quién me va a pagar? Bueno, aquí están las bases de recepción de bienes muebles y bienes inmuebles. Aquí aparecemos en el rubro número 5, medicamentos y material de curación. En realidad debería aparecer como dispositivos médicos y medicamentos, pero apareció como material de curación. Y aquí en estas bases señala que el INSABI va a absorber de manera controlada los expedientes de contratación para los bienes muebles, que es lo que nos tiene a nosotros hoy como proveedores del Estado. Que tenga el expediente completo, desde la investigación de mercado, que se puede comprar consolidada, la adjudicación directa si haya sido publicada, tiene una investigación de mercado, que existe la contratación, la fianza y el abasto. Si existen todos estos mecanismos, se va a entregar un folio. Y ese número de folio es un dictamen. En el dictamen va a ser, si es positivo, pasa a ventanilla para pago. Si es negativo, es que tiene alguna inconsistencia. ¿No me van a pagar? No, tranquilo. Si tiene alguna inconsistencia, tenemos, de acuerdo a la regulación del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, un procedimiento de conciliación contra desavenencias en la contratación. Es decir, si hay algo en la contratación que no nos está gustando a ambas partes, nos vamos a la conciliación para sentarnos y ponernos de acuerdo en qué nos está fallando en las partes. El mecanismo de conciliación es un arma, una herramienta adecuada para limar asperezas sin pelearse con la autoridad. Porque muchos abogados señalan, vamos a la demanda. No, vámonos a la conciliación. La conciliación porque vamos a atender de manera adecuada a nuestro cliente, que es el Estado, y ver qué nos dolió en la contratación. Entonces, es importante señalar que estos son las bases y los mecanismos, pero que además están regulados, establecidos para la contratación, y ya arrancó esto desde el mes de agosto. Siguiente punto importante en toda esta ruta legal.
El 25 de abril ya se acordó la desaparición del INSABI, el 29 de abril la aprobación de esta desaparición, pero el 1 de junio nos vuelven a decir, sí tenemos INSABI. ¿Por qué? Porque hay que hacer una entrega, hay que hacer un órgano liquidador de todos los mecanismos de operación. Entonces, le vamos a dar vida al INSABI hasta el 28 de noviembre. Fecha última adecuada. Recordando siempre, porque hay muchos rumores que va a suceder, todos los rumores que tengan, todos los rumores que sucedan en pasillo o cualquier acto de contratación que no estemos de acuerdo, vámonos a la conciliación. Hoy, ¿sabe? Tengo dudas en entrega, tengo dudas con Birmes, no me dan fecha de entrega, tengo atorados los mecanismos, no podemos meter a ingresar a revisión, todo se vale. La verdad es que actualmente hemos estado en el INSABI y nos han atendido de manera correcta, pertinente. Somos muchos proveedores y ese es el resultado de tener la operación centralizada. Creo que una de las variantes importantes sería que empezaran a centralizar las oficinas de atención. Si hay muchos proveedores en el estado de Jalisco, aparte de lo que es por el tema de los medicamentos, pues poner una oficina en el INSABI Jalisco. Si en la frontera hay muchos fabricantes de dispositivos médicos, pues poner una oficina de atención de INSABI para los proveedores. ¿Qué necesidad tienen de todos venir aquí a ingresar a la revisión? O todos saber aquí los problemas en la contratación, o todos venir aquí a firmar contrato. En la parte de una cosa es la federalización de los recursos y otra la centralización de las operaciones que provocan un embudo. Entonces, ya finalmente podemos atender que a los 180 días, ya es el último día que va a existir el INSABI para los que no lograron un cobro. Es importante este mecanismo. Antes del 28 de noviembre, establecer cualquier acto de conciliación. Importantísimo. Siguiente punto. El modelo revolucionario del INSABI. Bueno, ya vimos en la parte legal. Esto nos va a llevar la ruta crítica que fue el tema de las adquisiciones de las compras públicas en este sexenio. Desde cuando arrancamos con la Oficina Mayor de Hacienda, la compra consolidada. Después nos fuimos a la compra con unos sí les gustó trabajar con unos, a otros no les gustó, o a la mayoría no les gustó. Creo que al que menos les gustó fue al Estado. Después nos regresamos a la compra consolidada y finalmente vamos a esperar el mecanismo de contratación de bienestar. El problema que nosotros tenemos como proveedores es que tenemos 1, 2, 3, 4 y vamos al quinto modelo de adquisición. Aparte de no aburrirnos y divertirnos estudiando los nuevos mecanismos, estableciendo estrategias, ¿qué más estamos haciendo? No he visto ningún comunicado, ninguna mesa de trabajo, y perdón que se los diga, cámaras industriales, en donde le ayuden a la autoridad con resultados específicos que no sean solamente el de cobrar, para atender condiciones de abasto congruentes, necesarias, pertinentes para llegar a una conjunción adecuada en un modelo de contratación. Hay que poner a trabajar a las cámaras. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en el modelo centralizado? Porque va. Ya le señalamos los dos objetivos y no vemos hoy, a menos que observemos otros mecanismos de aquí a que existan las nuevas elecciones, el modelo sigue centralizado de cualquiera de las dos vertientes. Mucha información por aquí. Ahora, la adquisición, la operación, la revisión y el pago entran por aquí. Todos. Pero el embudo se hace tan pequeño, que limita y salen pocas adquisiciones, poco abasto, poca operación, pocas entregas y todo se vuelve poco por el embudo operativo. No es la federalización, no es igual a la centralización. Y la centralización es la que tenemos que ayudar a los tomadores de decisión a evolucionar, porque no está siendo la adecuada. ¿Cuál es la solución? Bueno, la misma ley nos dice la solución. Ahora vamos a hablar de estrategias y soluciones.
Tema número 1. Las alternativas primero de la que más nos duele, que es la compra consolidada. La misma ley nos señala las alternativas. Tenemos hoy la compra consolidada institucional, estatal y federal. Esta, y con todo respeto, pero de los últimos 12 años que se ha hecho, no ha sido la adecuada. Sigue quedando corta. Pero tenemos hoy una consolidación institucional y que nos debe quedar de experiencia que funcionó de manera muy adecuada, que fue cuando el Seguro Social aventó las famosas 7 regiones. No sé si para nos convengan 7, 10 o 12 o 5, las que se determinen, pero una manera muy adecuada debe ser una híbrido institucional estatal, donde los organismos por zona establezcan condiciones y eso va a favorecer la competencia. Lo que necesitamos es que más actores económicos participen en la contratación consolidada, que el modelo de abastecimiento sea simultáneo, no un solo ganador, muchos multiganadores para evitar el desabasto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con una alta competencia regulada con los mecanismos, otra vez las oficinas claves, COFEPRIS y COFESE. En medida que le demos fortaleza a estos árbitros de manera adecuada, nos ayudarán tanto a los tomadores de decisión como a los planeadores estratégicos en cada una de las empresas para hacer condiciones adecuadas y llegar al objetivo comunitario, que es el abastecimiento. Siguiente tema. Hoy, esta sería nosotros la propuesta de estrategia. Crear la Comisión Nacional de Adquisiciones, Abasto y Regulación. Ya estoy planeando el siguiente sexenio, ya me fui al 2024 y ya me estoy sentando en la mesa con el que va a ser el secretario de Hacienda como Cámara de Asociación. Importante, esta conjunción es un estilo como la CONAGO, pero con agentes importantes de atención. Por un lado, tenemos a la cabeza del sector, que es la Secretaría de Salud, tenemos a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, porque algún día tenemos que tener Secretaría de Economía, como agentes reguladores, tal cual lo plasma la Constitución y la Ley de Adquisiciones. Y del otro lado tenemos claramente establecidos las agencias claves, COFEPRIS y la COFESE, todo con el ordenamiento de la función pública, pero muy importante, aquí están todos los ejes rectores de adquisición, todos los que requieren compra. Aquí está el Consejo de Salud General. Si todos participáramos en una comisión a través de nuestra participación industrial, a través de cámaras y sectores, pero de alguna manera también vincular a los tenedores de dinero, que son la TESOP, NAPINSA y la Secretaría de Hacienda, para que se enteren los mecanismos adecuados y las regulaciones de cómo debe observarse al proveedor del Estado. Somos parte del sistema de seguridad nacional, la salud es parte del sistema de seguridad nacional y es importante que seamos participantes activos en la vida diaria de los mecanismos de atención y la regulación en materia de adquisición y abasto. ¿Qué sería este híbrido? Nuestra propuesta. Existe ya un presupuesto consolidado, el cual no hay manera hoy de eliminarlo, pero opinamos que debe ser sectorial. Las contrataciones por sectores, con ciertos mecanismos en donde no se acumule por grandes agentes económicos todo el abastecimiento de las claves, todo el abastecimiento de los productos. Que haya más desconcentración en los jugadores, eso se llama competencia, reglas de competencia. El resultado va a ser un mejor abasto, porque pueden participar más agentes económicos y puede haber mejores resultados. El siguiente punto, los presupuestos estatales es correcto, pero vamos a hacerlo de manera sectorial. Ojo y importante, las finanzas y los pagos, nosotros también somos de los que opinan que deben ser federales, no como compromiso, como letra de cambio en materia política, pero hoy observamos que en materia estatal la desregulación sigue siendo un problema muy fuerte para los estados, excepto casos muy específicos de éxito. Los demás son muy fodongos para controlar sus finanzas públicas. Y es la palabra correcta por no decir otra. La regulación debe ser federal, se mantiene federal con el tema de COFEPRIS y el abasto debe ser sectorial.
regular el abasto en sectores, proporcionarlo en diferentes lugares para no acumular. O sea, una cosa es un sistema centralizado, pero desregulado, desconcentrado del centro del país. No tiene caso tener gran cúmulo de inventario en el centro del país para después volverlo a mandar a provincia, siendo que la fabricación no es exclusiva y centralizada aquí. Eso es un problema muy fuerte que tenemos porque nos estamos tardando mucho, todos los actores que forman parte del sistema de salud, para llegar en tiempo al lugar adecuado, y eso pierde la trazabilidad. Eso sería nuestra propuesta que le habla la Comisión Nacional de Adquisiciones, Abasto y Regulación. Propuesta que colocamos en la mesa, el nombre que ustedes quieran, pero lo que queremos importante es que todos estos actores, agentes económicos, son los que deben participar en comunión, armonía y trabajo para generar que el sistema de abasto, el sistema de adquisiciones del sistema de salud mexicano llegue a buen fin. Y por nuestra parte, en la presentación, eso es todo. Muchas gracias. Y pasamos al tema de preguntas y respuestas, Ana. Muchísimas gracias, José Luis, un gran tema. Eres un gran conocedor y creo que nos ilustras mucho con estos. He estado tomando nota de parte de las preguntas y si quieres te las voy pasando y tú las vas contestando. El doctor Juan Carlos González pregunta, con IMSS Bienestar, ¿qué estabilidad laboral se tendrá con los contratos de plaza base para el personal de salud? Ok, bueno, no es hoy el origen del tema. Sin ser un experto en materia laboral, le puedo decir al doctor que hoy es el mismo escenario, no solamente en el sistema de, laboral del sistema del IMSS Bienestar, como funciona en cualquier otra empresa. La realidad es que va muy apegado a las condiciones económicas y las condiciones operativas. Las condiciones de las plazas en el IMSS Bienestar hoy se tendrán que regular los mecanismos, porque así dice la ley, se tienen que empatar con el IMSS, con la federación. Ellos van a ser sus rectores de cómo deben funcionar en materia laboral. Correcto, muchas gracias. Gloria Barrera nos pregunta, ¿el proveedor de servicio, por ejemplo, una empresa de limpieza, vigilancia o control de plagas y desinfección, se tiene que inscribir a las cadenas productivas? Sí, cualquier proveedor del Estado, cualquier proveedor, no importando el tamaño, se puede inscribir en cadenas productivas. En AFINSA, con su intermediario financiero, que es un banco, los que trabajen con AFINSA, y cualquier proveedor se puede inscribir. Correcto. También Óscar Elizondo nos pregunta, ¿qué pasará con el contrato bianual del INSABI? ¿Se cancelará después del 28 de noviembre del 2023 o se transfiere la responsabilidad al IMSS Bienestar? Ok, estimado, efectivamente, como lo señalamos, hay un traslado de bienes muebles e inmuebles. Efectivamente, los contratos que estén perfectamente bien establecidos y regulados, llámese de la compra consolidada, pasarán del INSABI al IMSS Bienestar. Es la forma adecuada. Incluso ya hay un oficio de fecha donde ya se debe facturar a nombre del Instituto Mexicano de Seguridad Social. También nos preguntan que si se deberá hacer un registro como proveedor para el IMSS Bienestar o será el mismo número de proveedor del IMSS. No, acuérdense que son independencias diferentes. El IMSS es uno, el mismo es otro. Solamente es un regulador operativo. Tienen incluso, aunque estamos hablando del sistema de salud, pero en el propio número de proveedor en cada dependencia. La propuesta de solución es funcionar por estado, porque aparte de ser operativamente ya incorrecto, lo más correcto es regionalizar
no solamente un estado, sino toda una zona y controlarla, todas las dependencias, escoger en cada zona cuál es el organismo más fuerte. Probablemente en alguna zona sea más fuerte el Seguro Social, en otra región sea más fuerte Sedena, en otra región sea más fuerte el ISSSTE, en otra región sea más fuerte el IMSS Bienestar, y entonces escoger una cabeza de sector rectora de la adquisición y el abastecimiento, y eso va a provocar una competencia adecuada, correcta, y hablo de materia de competencia económica, no de competitividad, sino de competencia económica, de regulación adecuada en la trazabilidad de los bienes, de los productos y el abasto. Correcto. Muchas gracias, José Luis. Oscar Reyes nos pregunta que cuál va a ser el procedimiento de cobro para las facturas que quedan pendientes de pago por parte del INSABI de años pasados. Bueno, tema número 1, tienen que estar ingresadas a revisión. Hoy ya tienen que estar ingresadas a revisión de temas pasados. Hoy quien te debe es el INSABI. El INSABI te debe hasta el 28 de noviembre. Y así como está atendiendo las condiciones de hacer un traslado con las bases y lineamientos en temas operativos, de llevarse todos los expedientes de compra y los inventarios, también son de las obligaciones. Hoy las obligaciones del INSABI son hasta el 28 de noviembre. Si al 28 de noviembre no te han pagado, existe el mecanismo de conciliación para que se establezca el compromiso de pago del bienestar. Ese mecanismo se va a actuar cuando en el escenario el ingreso a revisión tiene alguna problemática operativa. Entonces tiene que entrar a fuerzas la conciliación para desatorar el problema. Correcto. Muchas gracias, José Luis. Otro usuario nos pregunta que cuál es la opinión sobre las compras del estado de Guanajuato, considerando que su gobierno coincide con el federal. Ok, bueno, el estado de Guanajuato, aparte de que no está dentro del modelo de la federalización de los presupuestos, es un estado que se cuece aparte. Debemos recordar que a finales del año pasado le dieron un premio, y me parece que fue del Banco Interamericano de Desarrollo, por ser a manera estatal el mejor sistema de salud, con el sistema que ellos manejan muy particular a través del sistema ISEG, tanto de las farmacias como del modelo. Entonces, ese modelo es un modelo híbrido donde participa la iniciativa privada o el modelo privado con el modelo de la contratación pública, totalmente diferente a lo que se considera hoy en la consolidación. Ese modelo ha sido resultado de manera exitosa, pero hasta el día de hoy, mi opinión es que es muy bueno. Si es que mi opinión es muy bueno, es exitoso, está muy bien, pero hoy no hay los mecanismos para hacer réplica en otros estados. Correcto. Nos pregunta Jorge Ocampo, ¿este año habrá un evento consolidado? A ver, el evento consolidado existe todos los días que tenga el convenio del consolidador, que es el INSABI hoy todavía, y todos los días puede haber eventos consolidados porque existe presupuesto de compra. No se ha acabado el presupuesto, siguen adquiriendo, siguen las necesidades. Mientras exista presupuesto, van a seguir compras consolidadas. Ya no existe el magno evento al que estuvimos acostumbrados en sexenios anteriores. El evento de la compra consolidada se ha segmentado desde las licitaciones internacionales que se hicieron hasta pequeños bloques de adquisición vía adjudicación directa. Entonces, sí sigue habiendo compras consolidadas. Correcto, gracias. Edgar Puebla nos pregunta, José Luis, he escuchado que Birmex podría ser el próximo consolidador. ¿Crees que exista posibilidad? Estimado Edgar, no creo que exista la posibilidad, porque para empezar, Birmex es una distribuidora del Estado. Tendrían que hacer una modificación en su estructura orgánica para crearle los mecanismos de adquisición y compra, y después la Oficialía Mayor de Hacienda evaluarlo y darle las facultades de consolidador. Hoy en el escenario, los que colocamos son los únicos que tienen dentro de sus reglas de operación, dentro de sus bases políticas y lineamientos, la facultad de consolidación. Hoy Birmex, hoy no la tiene. Puede tenerla sí, pero habrá que modificarles desde los estatutos, porque dentro de sus estatutos, dentro del objeto social del Estado, no tiene las facultades de consolidación. Correcto.
Nos pregunta Ricardo Arrona. Saludos, mi estimado José Luis. ¿Consideras que se realice en el corto plazo algún cambio y o adecuación a la ley de adquisiciones en donde el gobierno tenga mayor margen de acción en los modelos de compra? Saludos, mi estimado Richard. Bueno, tema número 1, la modificación de la ley de adquisiciones, de las últimas que han suscitado, van en función a la Comisión de Control de Precios de Mercado de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Es la última de las últimas iniciativas importantes que se están establecido en la Cámara de Diputados para una modificación. Nosotros tenemos observaciones por parte de la OSD, no de este sexenio, desde el sexenio anterior, donde nos solicitan que ya nos exista la ley de adquisiciones, que se llame la ley de contratación pública con los mecanismos internacionales. Nos hacen falta mecanismos internacionales que se adecúen a toda la organización de la OCDE, de la OSD. Entonces, pero hoy en el mecanismo dudo mucho al cierre del sexenio que exista una modificación a la ley de adquisiciones. Correcto. Nos preguntan que ¿dónde se puede realizar el cobro de las facturas de cadenas de productividad? Las cadenas productivas, ok. El mecanismo es el siguiente, te tienes que inscribir en cadenas productivas en la FINSA, que está centralizado aquí en la Ciudad de México, y te dan un número de usuario. Y en ese número de usuario te van a dar, primero, tú vas a tener un intermediario financiero, es decir, un banco. Hay bancos que manejan las cadenas productivas. No todos los bancos, la banca comercial tiene los mecanismos de cadena productiva. Tú escoges a tu banco adecuado, a los bancos que están afiliados a cadenas productivas, y después le informas a la dependencia que ya estás en la FINSA. Hay dos tipos de dependencias. La que ya se encuentra, en el caso vamos a hablar del Seguro Social o el ISSSTE, que ya están en cadenas productivas, y entonces vas a encontrar en la plataforma los contrarrecibos que ya te subieron y vas a descontar documentos y de ahí te van a hacer un cobro de un tema financiero que hoy podemos señalarlo, es el crédito más barato del mundo, el costo que te cobra por darte anticipado el dinero. Y la otra parte, las dependencias que no están, como señalamos el tema del INSABI. Nosotros tendremos que mandar una carta a la dependencia para solicitándole que nosotros somos proveedores de Nafinsa, estamos inscritos en Nafinsa y que solicitamos que se inscriban a Nafinsa, y por el otro lado Nafinsa decirle, solicitamos que afilies a esta dependencia como proveedor de Nafinsa. Ok, nos pregunta otro usuario que cuándo empezarán a realizarse eventos por medio de IMSS Bienestar. Eventos ya empezaron, ya tienen facultades de compra, ya empezaron eventos, no en materia de compra de medicamentos y dispositivos médicos, pero ya empezaron con el tema. Acuérdense que el IMSS Bienestar tiene dentro de su rectoría todos los hospitales regionales que ya se adherieron y tiene las facultades y la obligación de atender temas de mantenimiento de todos los hospitales. Correcto. Hasta ahorita son las únicas preguntas. Hay preguntas enfocadas al tema de las contrataciones de la plantilla de los médicos, así como los eventuales acerca del IMSS Bienestar, del INSABI, perdón, que qué va a pasar con ellos, si se les van a aumentar sueldos, si los contratos laborales seguirán igual. Creo que esto es un tema diferente, ¿verdad, José Luis? Es un tema diferente, pero es importante señalarlos que dentro del diario oficial también señala qué va a suceder con el tema laboral. Y señalar que el INSABI tiene las facultades también con el tema laboral, cómo va a ir añadiendo la plantilla laboral al IMSS Bienestar, pero en el escenario todo el tema que tenga que ver con sueldos, salarios, condiciones de base, no lo establece el diario oficial, no establece los mecanismos porque esos deben ser regulados a través de sus áreas de recursos humanos. Debemos entender una situación. La diferencia también que existía en el INSABI no tenía control sobre recursos humanos y no tenía oficina de recursos humanos. Y el IMSS Bienestar sí tiene todo el mecanismo de recursos humanos. Entonces, son agentes totalmente distintos. Probablemente en varias operaciones y funciones va a aparecer la misma persona, el que los atienda en cualquier área, tanto del área laboral, operativa, financiera o de abastecimiento, pero
está mucho más robusto en tema legal el IMSS Bienestar. Correcto. Nos pregunta Alexis Guzmán, ¿cuál es el mecanismo para poder ver los concursos de IMSS Bienestar? Bueno, recordemos un tema. Hasta el día de hoy, el mecanismo adecuado, a menos que señale algo en sus reglas de operación, es Compranet. La ley de adquisiciones nos contempla siempre el área de Compranet. Si no estamos observando las contrataciones del IMSS Bienestar en Compranet, es importante que le hagamos llegar un oficio con el señalamiento de que no observo los modelos de contratación, el plan anual de adquisiciones, o tengo dudas sobre estas contrataciones en dónde están reguladas, y ahí sucede, tenemos en la oficina de manera directa del área de adquisiciones y el área de control interno que nos puede dar la observación si hay otro mecanismo de observarles. O sea, ante la duda, siempre tenemos que atender siempre con el órgano interno de control y a través del área de adquisiciones. Se valen las dudas, muchos de ellos son mecanismos que no están adecuados o añadidos y que van creciendo poco a poco. Correcto. Nos pregunta Oscar Gómez, ¿qué pasa si hay un proceso de rescisión? Si logra hacerlo el INSABI, ¿ya no lo harían o se pasaría al órgano interno de control del IMSS Bienestar? Ok, en materia legal también se absorben esos casos y ahí se va a determinar de manera interna primero si se va a quedar con el problema de una rescisión de contrato el INSABI o se va a trasladar, como es un tema de órgano de control interno, no al IMSS Bienestar. Sí se tendrá que trasladar directamente a la función pública, porque es un acto donde existe un tema de rescisión de contrato, existe una fianza y existe una posible sanción. Y entonces ya tendrá que ser probablemente del tema del monto y del producto, tendrá que atenderlo o se traslada al órgano interno de control del IMSS Bienestar o directamente se va a turnar a la función pública. Correcto. Nos pregunta Leticia Chávez Ángeles, ¿cómo están las cadenas de producción, productivas, en el estado de Oaxaca? Ok, en cadenas productivas, las dependencias federales como el IMSS Oaxaca, sí está inscrito, el ISSSTE Oaxaca, sí están inscritos en cadenas productivas. Lo que se refiere al OPD de Oaxaca, pero si nosotros somos proveedores de esa dependencia, creo que va a ser importante hacer una plática, Ana, sobre cadenas productivas. Veo que hay varias preguntas, creo que cabe la posibilidad de hacerlo. Y para explicarles todos los mecanismos, pero si no está inscrito, nosotros tenemos, como señalé hace rato, solicitárselo directamente al proveedor, solicitárselo directamente a Anafinsa, que lo inscriban. Ojo, si nada más hay un solo proveedor que lo solicita, no lo van a inscribir. Es importante colocar a las asociaciones y a las cámaras el tema regional del estado. Hay varias cámaras regionales en Oaxaca que atienden el tema de la proveeduría para que a través de manera gremial acudan a establecer las condiciones y las cartas para que tanto el estado, esa dependencia de Oaxaca y Nafinsa hagan la integración de esa dependencia al sistema de cadenas productivas. Correcto, creo que por el momento ya no hay más preguntas. Agradezco mucho tu apoyo, tu conferencia, es muy interesante el tema. Creo que nos quedamos en deuda con la parte de las cadenas productivas y ya veremos la forma de organizar uno más adelante. También agradecemos acceso a Delfima y a Global Business Group. No sé si tengas algo que decir. Muchísimas gracias. Recordándoles, mi nombre es José Luis García, presidente fundador de las MEDIS, cuya labor tiene dos ejes rectores, tanto el orden y control académico para llegar con todos ustedes a la enseñanza adecuada y los mecanismos educativos para poder ser mejores proveedores para el Estado. Y la otra parte que nos dedicamos es a la política industrial, construyendo los mecanismos adecuados, los canales adecuados y los puentes para poder llegar de manera correcta a los tomadores de decisión. Muchas gracias a Medical Expo, muchas gracias a ANAPS, muchas gracias Ana, Carlos, un abrazo para todos. Nuevamente agradeciendo al doctor Richie por las instalaciones que siempre nos hacen el favor de prestarnos para este tipo de eventos. Muchas gracias a todos, las MEDIS, muchas gracias por su participación
Si hay mayores dudas, ahí están nuestros datos, nos pueden buscar. Y, por supuesto, si quedan más dudas, también, por favor, se las hacen llegar a Ana, pero esperemos que nos sigan invitando con nuevos temas, nuevos mecanismos, y nos vemos en Medical Expo a finales de octubre. Claro que sí, José Luis. Pues desde tu casa, cualquier tema siempre es bien recibido, todo el conocimiento que tienes. Les damos las gracias también a ASMEDIS, la Asociación Civil, por participar. Y les recordamos que la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud seguirá realizando este tipo de webinarios con el objetivo de capacitar y traer a grandes ponentes como el día de hoy fue José Luis García. Les agradecemos mucho y los seguimos viendo. Esta información y este webinario se va a estar publicando en nuestra red social y en nuestra página oficial, que es www.anaps.org. Por si alguien quiere volver a reproducirla, nos la pidieron también para el análisis. Creo que quieren compartir esta ponencia con sus equipos, José Luis, por toda la información que trae. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo y te agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias. Buen día a todos, buen fin de semana. Igualmente, excelente día. Buen fin de semana a todos.